El día de hoy contamos con la valiosa participación como expositora de la maestra Adriana Sofía Labardini Insulza, quien es comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La comisionada Labardini es abogada por la Escuela Libre de Derecho con grado de maestría en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York. Se ha especializado en Derecho y Políticas Públicas de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información para el Desarrollo, así como en Derechos de Consumidores y Usuarios. Ocupó el cargo de secretaria técnica del Pleno en la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones y durante 16 años colaboró como asociada y socia de un despacho en el que se especializó en áreas de derecho corporativo, administrativo y de las telecomunicaciones. Ha impartido numerosas conferencias, cursos, diplomados, además de haber publicado artículos sobre derechos de las telecomunicaciones y TIC, acceso a la justicia colectiva y protección al consumidor en diversas instituciones y universidades públicas y privadas, nacionales y del extranjero. Directora y fundadora del Consumidor, asociación sin fines de lucro y pionera en la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de telecomunicaciones. Se ha desempeñado como consejera de la Procuraduría Federal del Consumidor, de la extinta COFETEL y del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias y muy buenos días. Para mí es un gusto el que ustedes me abran un espacio a través del uso de las tecnologías de la información, un espacio en su agenda para conocer más de cerca al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a los derechos de los usuarios y al marco normativo que rige los sectores telecomunicaciones y radiodifusión. Sé que hay varias centenas de audiencias de este webinar, que es el tercero de una serie de seminarios en línea que abordarán distintos temas, todos de interés para usuarios, industria, para académicos, estudiantes. Así que yo agradezco mucho la posibilidad de dialogar con ustedes. Digo dialogar porque si bien tenemos el día de hoy un temario que abordar, espero que haya una retroalimentación de su parte y nos hagan preguntas o comentarios para que esto no sea un honor. Como ya se ha dicho, esta hora y media, se dedicará a abordar sobre el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué es el instituto? ¿Qué hace? ¿Cómo incide en el sector telecomunicaciones y radiodifusión? ¿Para qué sirven las acciones del instituto, tanto a la industria de telecomunicaciones y radiodifusión, como a los usuarios y las audiencias? ¿Por qué es importante la existencia de un órgano regulador de autoridad de competencia económica? ¿Por qué es importante que sea un órgano nacional autónomo y cómo está conformado? Así pues, abordaremos esta primera pregunta, ¿qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Como ustedes quizás sepan, a partir de junio del 2013 y por una reforma constitucional, fue creado el instituto como un órgano constitucional autónomo que regula, promueve y supervisa el uso y explotación de recursos públicos muy valiosos y escasos, como lo son el espectro radioeléctrico o las posiciones orbitales, que para dar lugar a dar vida a satélites que están en una órbita estacionaria, tenemos que administrar. Y también para habilitar a particulares para la prestación de los servicios públicos de telecomunicación y radiodifusión a través de la instalación de redes públicas, a través de las cuales se prestan estos servicios. Pero también el instituto es la autoridad de competencia económica encargada de aplicar la Ley Federal de Competencia Económica en estos dos sectores en los que podemos actuar.
iré detallando más bajo qué principios, qué facultades, qué roles tiene el instituto y también cómo órgano. Bueno, nuestro artículo 28 constitucional dibuja las grandes líneas de los objetivos, alcances y facultades de su instituto. Como dije ya, regula y promueve el espectro. Como ustedes saben, muchos de los servicios que usamos, la radio, la televisión, la telefonía móvil, las comunicaciones vía satélite, algunos enlaces de microondas requieren de la asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico, que es un recurso finito. Ello implica que tiene que haber una entidad técnica autónoma especializada encargada de administrar este recurso, de vigilar que se use debidamente, eficientemente y solo por aquellos que cuenten con una concesión. Planea cómo asignarlo a qué servicios, a quién darle una concesión, bajo qué condiciones, y vigilar que ninguna agente que no tenga concesión haga uso de este servicio valioso. Hay otros servicios de telecomunicaciones que no requieren el uso del espectro, que es la transmisión de las señales, sea voz, audio, datos, imágenes, no se realiza a través de ondas hertzianas del espectro, sino a través de un medio físico, un cable de fibra óptica, un cable de cobre, las redes telefónicas originales, cables que pueden viajar aéreos en postes o submarinos o enterrados en el subsuelo, y que permiten esta comunicación de cualquier forma, vía textos, imágenes, audio o datos, para comunicarse con usuarios de otras redes, o no solo para comunicar individuos, sino también hoy día, gracias a la banda ancha y el Internet, para comunicar diversas máquinas, cosas, dispositivos que reciben información de otros. La forma en que se despliegan esas redes, se prestan esos servicios públicos, está también determinada por las concesiones y autorizaciones que otorga el instituto, y están sujetas estas reglas, estos servicios y redes a las reglas que el instituto, como autoridad reguladora, debe dictar. Como en toda actividad humana, debe quedar muy claro qué está permitido y qué no, qué obligaciones y derechos tienen tanto los prestadores de servicios como los usuarios que los reciben y pagan. Y en esa administración, promoción y supervisión de cómo se dan los servicios, tanto de radiodifusión, radio y televisión, como de telecomunicaciones, pues hay muchas tareas que debe desempeñar el instituto. Algunas de ellas son de carácter normativo, o sea, expedir reglas, disposiciones de carácter general, para que todos los actores en estos sectores sepan a qué atenerse. Pero también el instituto otorga mediante actos administrativos la posibilidad de habilitar a estos agentes económicos para que presten los servicios, siempre mediante un título de concesión o mediante una autorización para que puedan prestar los servicios. El otorgamiento de un título de concesión significa que el Estado es el responsable originario del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión, pero que por razones de competencia, de eficiencia, de promover innovación e inversión, concede a los particulares este derecho de prestar los mismos, pero
pero siempre sujeto a normas que son de carácter público. De modo que, si bien la concesión es una especie de contrato entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y los concesionarios a los que les otorga este derecho de prestación de servicios, ese contrato llamado concesión está sujeto a normas de derecho público, porque en el fondo el instituto lo que tiene que asegurarse es que haya un bienestar general, bienestar del consumidor, bienestar en el proceso de competencia, que no haya nadie que compita tramposamente con otros agentes que están haciendo su mejor inversión, esfuerzo para prestar los servicios. Y por ello está sujeto, con muchas actividades económicas modernas, a un régimen de derecho público, de derecho administrativo, como la actividad de energía, como las cuestiones de agua, eléctrica, hidrocarburos. Son actividades que, si bien pueden ser exploradas por particulares, el Estado tiene una función de tutela efectiva de que se presten estas actividades en condiciones de competencia, de acceso a insumos esenciales y de protección de información y transparencia a usuarios. Y así el Instituto ha otorgado en tan solo 3 años y medio cientos de concesiones a distintos concesionarios que deciden prestar distintos servicios, algunos usando el espectro, otros con servicios de telefonía fija, de telefonía móvil, de banda ancha, de contenidos de televisión, tanto abierta, de los canales de tele abierta, aumentando el número de concesionarios, como de televisión restringida. Y así, hoy día sabemos todos los diversos proveedores que en distintas partes de la República Mexicana prestan estos servicios. Sé que tenemos una pregunta del público. Bienvenido. Sí, comisionada, es de Edgar Ortega. Dice: buen día, comisionada, de la unidad de administración. Quisiera preguntarle, ¿por qué o en base en qué se decide determinar que el instituto sea un órgano autónomo de la SCT? Es decir, si las telecomunicaciones es parte de la comunicación, ¿por qué es la razón por la que se independiza el instituto de la SCT? Edgar, muchísimas gracias por tu pregunta. Es muy importante. Si te parece bien, este tema lo veremos en el apartado de por qué es importante que el instituto sea un órgano autónomo. Hay razones sociales, económicas, de política pública, por los que se decide sujetar a la regulación, supervisión de órganos autónomos que no dependen del Poder Ejecutivo, ciertas actividades. Y ello lo explicaré más adelante a la luz de una serie de jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia que explican la razón de ser de estos órganos autónomos. ¿Cierto? El instituto no es el único. Si me permiten, entonces más adelante abordaríamos este tema. Bueno, además de otorgar concesiones y autorizaciones para la prestación de los servicios y la instalación de redes o la explotación de recursos escasos como el espectro en posiciones orbitales, el instituto debe promover la competencia. Si bien antes había una situación en que se sujetaba a concesión un servicio público que era considerado un monopolio natural, que por tanto tenía que estar sujeto a regulación para que el proveedor monopólico no abusara del consumidor, ahora, gracias al avance tecnológico, resulta que las telecomunicaciones, si bien requieren de altos costos fijos, bajos costos marginales, ya no podemos decir que sean monopolios naturales. Hay la posibilidad
que coexistan varias redes que sirvan en una misma dimensión geográfica a los clientes, y que siempre y cuando estén interconectadas para que los clientes de la red A puedan comunicarse con los clientes de la red B, puedan coexistir. Pero ello requiere de un controlador de tráfico, por decirlo así, que establezca bajo reglas claras de competencia económica, y ahí entonces tenemos una función de autoridad de competencia, que puedan competir por un mercado que demanda estos servicios bajo reglas claras, justas, y que cuando vemos que alguna práctica está impidiendo la competencia, está erigiendo una barrera que impide que un agente pueda competir con otro, entonces el instituto tiene que actuar a través de distintos instrumentos que tiene bajo la ley de competencia, y algunos otros bajo la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que es la otra ley importantísima que aplica el instituto. Y así, habilitando a los particulares mediante concesiones, promoviendo y supervisando la competencia, eliminando barreras y sancionando prácticas monopólicas, es factible que, a pesar de que esté sujeto a un régimen público regulatorio de servicio, pueda funcionar a través de unas reglas de competencia del mercado. También tenemos que supervisar que todas estas reglas se cumplen, y que si alguien las está infringiendo, haya sanciones. Sanciones creadas no por el Instituto, sino por el Congreso de la Unión, que en la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, y también en la de competencia, se establecen las sanciones que harían en caso de que alguien infrinja las normas aplicables. Estas son dos de las grandes funciones. Unas son de índole regulatoria, otras de índole administrativa, y hay una tercera facultad del instituto muy importante, que la Corte la describe como adjudicatoria. O sea, también desempeñamos una función de jueces o de árbitros. ¿Cómo? Bueno, resolviendo desacuerdos, conflictos entre varios de estos operadores de servicios. Si uno se niega a otorgar el servicio de interconexión a otro concesionario, o hay problemas a acordar una tarifa, tiene que entrar el instituto, no como si fuera un juez de lo civil o de lo mercantil, sino un árbitro que, para garantizar el interés público, es decir, alinear los intereses privados de los concesionarios con el interés público, tiene que entrar en acción para asegurar que todas las redes estén interconectadas, que los operadores convivan bajo las reglas preestablecidas. Eso es muy importante para permitir que haya un mercado que, si bien está regulado, puede funcionar dinámicamente bajo reglas de competencia. Hasta aquí voy a dejar qué hace el instituto, estas subdivisiones de funciones regulatorias, funciones administrativas o de habilitación en el mercado, y funciones adjudicatorias, imponiendo sanciones o resolviendo casos de prácticas monopólicas u otros procedimientos en forma de juicio. Son las tres grandes clasificaciones de sus facultades. De alguna manera, materialmente, estas facultades, dentro de los sectores de competencia, se podrían decir que son cuasi legislativas, cuasi administrativas y cuasi judiciales. Ahora bien, ¿cómo se conforma el instituto? Primero que nada, dijimos que es un órgano constitucional autónomo con personalidad propia, con patrimonio propio, por disposición del artículo 28 constitucional, y es también un órgano colegial. Dado
lo multidisciplinario de su quehacer, porque tiene que aplicar análisis de ingeniería, análisis económicos, de competencia económica, y análisis jurídicos. El constituyente permanente, y no es el único país, veremos cómo en la gran mayoría de los países hay un órgano autónomo regulador de estos sectores, se decide que sea colegial. Las decisiones que ya dije, su importancia y su naturaleza, sean tomadas no por una sola persona, sino que tenga un órgano de gobierno que a través de 7 comisionados que integran ese órgano de gobierno llamado pleno, por votación tomen las decisiones. Hoy día, por disposición constitucional, el pleno lo conforman 7 comisionados que a través de un proceso muy competitivo de selección, muy complejo y sin precedentes en nuestra historia constitucional, fueron seleccionados a través del procedimiento que la propia Constitución establece, con requisitos mínimos para garantizar varias cosas: los conocimientos técnicos y profesionalización de estos comisionados, su independencia de intereses políticos o económicos de los regulados, y el que tengan experiencia en estos sectores de las tecnologías de la información. Sus cargos son por 9 años para aislarlos de vaivenes políticos sujetos a un periodo sexenal. Y hoy día tengo el honor de conformar este pleno. Hay 2 comisionadas, 5 comisionados, y entre nosotros, bajo reglas de quórum, de una votación mayoritaria para tomar decisiones, en la mayoría de los casos 4 votos a favor, 7 se toman las decisiones, excepto casos muy, muy específicos que necesitamos mayoría calificada de 5, es como tomamos las decisiones en todos estos ámbitos: regulatorio, adjudicatorio y administrativo. Tenemos otra pregunta. Sí, comisionada, va a hablar la doctora. Si nos quiere escribir su pregunta. ¿Cómo se asegura el instituto que las personas morales que participan en una licitación no lo hagan con fines de lavado de dinero? Puede resultar muy sencillo el uso de prestanombres. ¿Tienen facultades para realizar el rastreo del origen de los recursos de las cuentas bancarias de garantías de seriedad? Gracias por la pregunta, es una que a todos nos preocupa y ocupa. El instituto no tiene facultades para hacer una investigación sobre el origen de los recursos que los concesionarios invierten para la prestación de los servicios. Pero la propia Constitución estableció un procedimiento conforme al cual, cuando este instituto está analizando una solicitud de un grupo o una persona individual interesada en ser concesionario, o ya sea a través de una concesión que se analiza individualmente o a través de un proceso de licitación en el que se ponen a competir diversos actores por ciertos bloques de frecuencias del espectro, ya sea para prestar radio, televisión o telefonía móvil. La Constitución exigió que pidiéramos una opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que sí son dependencias de la Administración Pública Federal y que estarían, una vez que se les da este derecho a opinar sobre las solicitudes de concesiones, ellos sí podrían acudir y
yo parto del supuesto que lo hacen a todas las dependencias del gobierno federal para pedir informes sobre las personas solicitantes de las concesiones. La Secretaría de Comunicaciones tiene un plazo de 30 días para emitir una opinión no vinculante al instituto y ella, en ese plazo, puede girar oficios y pedir informes a todas las dependencias que en el gobierno federal hay encargadas de estas cuestiones. Nosotros revisamos si son personas morales, quiénes son sus accionistas, cómo está la estructura accionaria. Pero hasta allí, si ustedes revisan la Ley Federal de Telecomunicaciones, en ningún momento viene como requisito el que este instituto haga, porque además estaría excediendo sus competencias, una investigación sobre la procedencia de los recursos. Pero sí hay instancias encargadas de esta investigación de los recursos para combatir el lavado de dinero. Cuando la Secretaría lee estos informes y si nos reporta alguna situación de preocupación, pues el instituto la atiende con pues, mucha atención, y bien no está obligado a seguir la opinión de la Secretaría, pues si hubiésemos una situación en la que está comprobado con el debido proceso legal una situación que puede constituir un ilícito, pues sí actuaríamos al respecto. Pero también tengamos muy presente que ningún ciudadano puede ser ya considerado presunto culpable si no ha sido juzgado y sentenciado con el debido peso. Si hay una mera queja, denuncia contra algún ciudadano que está solicitando una concesión, el instituto no podría negarle la concesión nada más porque hay una denuncia, porque eso sería privarlo inconstitucionalmente de sus derechos. Tendría que estar ya probado, juzgado en sentencia firme, si alguno de estos futuros o posibles concesionarios han sido privados de sus derechos civiles como para invertir en una concesión de servicios de telecomunicaciones. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues seguimos con la conformación del instituto. Los 7 comisionados conformamos el órgano de gobierno y tomamos las decisiones de última instancia dentro del instituto, resolviendo solicitudes, procedimientos en forma de juicio, ya sea bajo la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión o la de Competencia Económica, que puede, bajo la cual se investigan posibles prácticas monopólicas, posibles concentraciones, o sea, fusiones o adquisiciones ilícitas, o casos en los que hay una preocupación porque las condiciones de mercado se considera que hay barreras a la competencia, o un insumo que es esencial, como el espectro, por ejemplo, sin el cual los agentes no pueden competir, y que entonces es necesario abrir el acceso a ese insumo esencial para que todos, de una forma equitativa, tengan acceso a él. Pero imagínense, literalmente tenemos varias decenas de miles de solicitudes, trámites, denuncias, proyectos regulatorios, investigaciones, una gama amplísima, conforme a nuestras facultades en ambas leyes ya mencionadas, que tenemos que atender. Y sería imposible que los 7 comisionados revisaran, procesaran, tramitaran y también resolvieran todos estos actos. De modo que el instituto requiere y cuenta con una estructura de personal ampliamente especializado, con conocimientos de ingeniería, de economía, de derecho, de tecnologías de la información, de licitaciones de espectro,
de cómo se verifica y monitorean a los operadores o al uso del espectro, sí, colaboradores, que son más de 1.200, sin los cuales este instituto no podría funcionar. Y así tenemos toda una estructura bien diseñada para que ellos reciban, tramiten y lleven a cabo una serie de procedimientos, y hasta el último, la resolución final de los sea lo que los comisionados votan y resuelven. Los comisionados además tienen uno de sus comisionados es además presidente del Pleno y presidente del Instituto, y representa al Instituto frente a terceros. En este caso, el presidente Gabriel Contreras es comisionado, presidente y presidente del Instituto. El Pleno tiene además un secretario técnico del Pleno que maneja toda la agenda del Pleno, convoca sesiones, lleva a cabo las actas resultantes de las sesiones de Pleno, notifica las resoluciones, y es una ardua tarea. Eso solo son cargos muy específicos los que el Pleno nombra, ¿no? El Pleno nombró al secretario técnico del Pleno. El Pleno nombra a una figura muy importante en este instituto, que es la autoridad investigadora. Es una autoridad que es nombrada por el Pleno, goza de una autonomía e independencia para poder, sin instrucción alguna de nadie, iniciar investigaciones en materia de competencia económica que, si él decide que ameritan una presunta responsabilidad, pasa a otra unidad económica en la cual da derecho de audiencia a los posibles responsables de prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas, y en última instancia el Pleno resuelve. Y esta autoridad investigadora es también nombrada por el Pleno. Hay además una serie de unidades, de titulares de unidad, que son nombrados y que rinden cuentas al presidente del instituto y que tienen funciones sustantivas muy importantes. La unidad de política regulatoria, que analizaría todos estos proyectos de disposiciones de carácter general que en ejercicio de nuestra facultad regulatoria se proponen al Pleno, pero también analiza regulación económica, regulación técnica y desacuerdos entre los operadores, que ellos siguen los procedimientos y los someten al Pleno. Tenemos una unidad también especializada en espectro radioeléctrico, que diseña las licitaciones, planea la gestión y administración del espectro, por la importancia de este recurso social, es un recurso público y escaso, se necesita una unidad dedicada a la gestión y administración de este espectro radioeléctrico. También hay una unidad de concesiones y servicios, que es la ventanilla mediante a la que acuden todos los concesionarios, sean concesionarios con fines comerciales, con fines públicos o sociales. Y ella administra todos los trámites y solicitudes que los particulares o los concesionarios públicos o sociales presentan ante el instituto, y esta unidad analiza las solicitudes, ve quién le pide dictámenes internamente, y es la cara del instituto frente a los regulados. También hay una unidad de cumplimiento, es decir, todas las reglas, disposiciones y títulos de concesión tenemos que vigilar que se estén cumpliendo cabalmente. Y entonces la unidad verifica que estén cumpliendo los regulados, hace visitas de verificación, radiomonitorea con un equipo especializado que el espectro
lo esté usando quien está autorizado para ello y en la manera que está autorizado, que no se causen interferencias entre servicios o entre concesionarios. Yo tengo asignada la frecuencia 105.9 de FM para dar un servicio de radio en Tapachula. La potencia de mi estación de radio no debe invadir las frecuencias de otras estaciones, ni en Tapachula ni en otras localidades. Entonces, la función de hacer cumplir la ley de la unidad de cumplimiento, la ley, los títulos de concesión y todas las disposiciones administrativas es una función muy importante. En un Estado de Derecho, las autoridades tienen que asegurarse que las normas jurídicas se cumplan y que si no se cumplen haya una sanción. De no ser así y de haber impunidad, pues no tendría objeto alguno emitir reglas. La unidad de competencia económica, ya lo he dicho, tiene a su cargo, una vez que la autoridad investigadora ha concluido una investigación, pues analizar y dar lugar a un procedimiento en forma de juicios, de ser el caso, para que se llegue a su resolución definitiva por parte del Pleno, y es una serie de estudios. También emite, y eso es muy importante, opiniones a otras unidades para dar su, digamos, si procede, su visto bueno, si desde el punto de vista del proceso de competencia, un acto determinado está yendo por buen camino, o si algún acto del instituto podría comprometer el proceso de competencia o levantar barreras, cuando lo que menos queremos es que haya barreras a la competencia. Hay también una unidad de asuntos jurídicos que tanto en cuestiones de consultas como en cuestiones de litigio, defendiendo al instituto de los juicios de amparo que presentan distintos quejosos, pues tiene esta misión muy importante de asegurarse que en toda su actuación las unidades y el Pleno mismo actuemos conforme a derecho y defender al instituto en procedimientos litigiosos. Adicionalmente, hay una serie de coordinaciones con funciones transversales muy importantes de mejora regulatoria, de planeación y estadística, de atención y de asuntos de los usuarios, la coordinación en general de política del usuario, que da una serie de información, herramientas a los usuarios de estos servicios para que tomen decisiones informadas o para que tengan acceso al instituto en caso de quejas y denuncias contra operadores, y que el instituto, en coordinación con la Profeco, pues dan lugar a investigar cualquier pues, vulneración a los derechos de los consumidores. También hay una coordinación de asuntos internacionales con una misión importante. Por un lado, posicionar al instituto frente a una serie de órganos reguladores que hay en todos los países del mundo. Hay congresos de reguladores en los que compartimos mejores prácticas y experiencias para mejorar nuestro actuar, pero además es importante que el instituto esté presente y posicionado en organismos internacionales de las telecomunicaciones, y ahí, junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como representante de la Administración Pública Federal, pues asistimos para defender intereses de México en la arena internacional. Hasta aquí voy a llegar en esta primera parte del webinar. Comisionada, brevemente comentarles los resultados del sondeo. La pregunta fue: ¿cuántos comisionados conforman el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Un 5% votó por 6 comisionados,
un 6% 5 comisionados, el 89% 7 comisionados. 9 comisionados y 3 no tuvieron ninguna votación. Bueno, regresamos del sondeo. Qué bueno que la gran mayoría tenga muy claro quiénes conforman el órgano de gobierno, el instituto, que sepan que es un órgano colegiado y que estos 7 comisionados, en su toma de decisiones, tienen que sujetarse al principio de legalidad, o sea, aplicar las leyes que estamos facultados para aplicar. Tenemos que respetar el debido proceso, es decir, dar la garantía de audiencia y dar la oportunidad a los regulados en cualesquiera procedimientos que presenten pruebas, que se defiendan, que hayan tenido oportunidad de conocer los hechos que se les imputan y que se obedezcan y cumplan los plazos, criterios y normas de las leyes que aplicamos. Ahora bien, no todas las decisiones las tiene que tomar el Pleno. Hay facultades que cada una de las unidades tienen para dar una atención más ágil a los ciudadanos y por ello no todas las funciones las tiene que desempeñar el Pleno de Comisionados, pero sí la ley es muy clara de aquellas facultades que no podemos delegar en las unidades y están claramente especificadas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en la Ley Federal de Competencia. Además, es importante, aunque lo veremos más adelante, que las decisiones que toma, sea de regular o de otorgar o no una concesión o de adjudicar mediante licitación un recurso escaso, o bien de resolver desacuerdos entre operadores, son todos estos actos del instituto revisables por el Poder Judicial y por, concretamente, tribunales especializados que la Constitución, también en 2013, ordenó crear. Son los juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito especializados en materia de competencia económica y de telecomunicaciones y radiodifusión. Y como en todo Estado de Derecho, es indispensable por el tema de acceso a la justicia el que haya un sistema de justicia administrativa. En este caso, el constituyente decidió que estuviera en sede judicial y que fuera exclusivamente vía amparo indirecto, la vía para impugnar cualesquiera actos o incluso omisiones de este instituto. Y a través del procedimiento y la ley de juicio de amparo, es que tanto regulados con interés jurídico, pero también individuos y colectividades con un interés legítimo, pueden acercarse a estos tribunales especializados para la defensa de sus derechos, con la peculiaridad que este juicio de amparo en las materias que nos atañen no están sujetos a la suspensión que normalmente está permitida en ciertos casos del acto reclamado, como los asuntos que resolvemos no, tienen un claro impacto en el interés público, en la competencia, en la penetración de los servicios, en que haya un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Si cada vez que se presentara un amparo se suspendieran las resoluciones o actos del instituto, pues frenaríamos, como se frenó por más de una década, el avance de México en temas de innovación, de inversión en servicios y de competencia económica. Por eso es importante ver bajo qué mecanismos se pueden revisar los actos del instituto sin perjudicar el interés público. Y como en México, en la gran mayoría de los
países, tanto de Latinoamérica como del resto del mundo, hay también órganos reguladores. Ya no estén previstos en la Constitución, como en el caso mexicano, pero hay órganos reguladores con una clara autonomía del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y que también tienen funciones similares a las nuestras. Algunos no, también como autoridad de competencia, otros otorgan concesiones, pero no administran el espectro radioeléctrico. Algunos también resuelven quejas de usuarios, otros no. Pero si revisamos la riquísima variedad y regulaciones de organismos como Ofcom en el Reino Unido, de la CNMC, que sí es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España, la FCC de los Estados Unidos, casi todos son órganos colegiados, todos tienen este interés último en que haya más opciones para los usuarios, que haya competencia, que haya diversidad de contenidos, plataformas, servicios, que se mejoren los precios y la calidad de estos importantísimos servicios, no solo para la comunicación humana y para el entretenimiento y la información, sino hoy en día, en pleno siglo XXI, para el desarrollo productivo de toda la economía, porque la realidad es que cada vez más y más actividades económicas del ser humano se desarrollan a través de las redes digitales. La banca, la interacción con el gobierno a través del gobierno electrónico, el comercio electrónico, el acceso a contenidos, a información de todo tipo, a tareas educativas y de telesalud y de investigación científica, cada vez más se hacen colaborativamente a través de redes digitales y a través de interacciones virtuales, sin la presencia física, y por ello es importante que estas redes penetren a toda la población, en todas las localidades, con una calidad y velocidad creciente, porque cada vez los más de 7.5 mil millones de habitantes de todo el planeta usamos más tráfico y queremos bajar más contenido de información, lo que requiere de redes de banda ancha más robustas. Si fueran carreteras y quisiéramos pasar cada día más trailers, camiones y automóviles en un camino de terracería, pues eso congestionaría las redes. Bueno, hemos visto ya de forma general las grandes funciones y responsabilidades del instituto, cómo se conforma, qué unidades tiene, cómo toma sus decisiones, qué leyes aplica y qué tareas regulatorias, administrativas y adjudicatorias tiene, quien revisa sus actos, pero lo más importante, ¿para qué? ¿Cómo es que florece una industria como es esta de las comunicaciones electrónicas, y gracias al instituto, cómo es que los ciudadanos se benefician de estos servicios? Y creo que ya lo he abordado de muchas maneras al explicar que en la medida que más actores inviertan en estas tecnologías, en servicios, no necesariamente tendiendo redes, porque una red tiene unos costos hundidos altísimos. No vamos a poner redes, por ejemplo, que tripliquen, dupliquen o tripliquen la capacidad en infraestructura si esta no tiene una demanda suficiente, pero hay formas de competir por servicios, aunque no cada competidor tenga una red propia. Puedo yo ofrecer un servicio, por ejemplo, de banda ancha móvil y telefonía móvil, pero usando la infraestructura de un operador móvil que ya tiene el espectro, ya tiene las antenas celulares, pero que me renta parte de su capacidad, y yo con mi marca propia y con una comercialización
adecuada al nicho al que voy a servir, pueda ofrecer servicios de telefonía móvil, compitiendo con otros operadores que tal vez sí tienen su infraestructura propia. El permitir el acceso a recursos esenciales a más agentes, el permitir a través de más concesiones que los ciudadanos tengan más opciones. O sea, si yo vivo, sea en Veracruz, en Chihuahua, en Yucatán, en el Distrito Federal, y tengo opciones de más de un operador fijo, más de un operador móvil, varias posibilidades de contenidos audiovisuales a través de la televisión abierta, de la radio, de la televisión de paga, sea satelital o sea usando las redes de coaxiales o de cobre o de fibra, y tengo más opciones de contenidos y también en plataformas de internet, pues eso es en mi beneficio, porque entre más competencia haya, más presión habrá de los operadores por ofrecer mejores precios y calidades para ganar clientela. Y si estoy bien informada de cuáles son mis opciones y si tengo derechos que puedo hacer efectivos a través del órgano regulador y otras instancias, pues entonces el mercado funcionará bien. Si un solo proveedor es mi única opción, y es eso, o no tener los servicios, y ese proveedor, como sabe que no tiene competencia, sube los precios, baja la calidad o controla la cantidad de servicios disponibles, pues eso es en detrimento de los consumidores. Y por eso es tan importante lograr que a través de reglas claras haya una competencia efectiva. Que nadie controle como monopolio el acceso a un recurso o el acceso a una infraestructura, porque entonces los otros posibles agentes no podrían competir. Entonces, la existencia de estos múltiples prestadores de servicios, la existencia de reglas claras que permitan a todos competir en un piso parejo. Imagínense una cancha de fútbol en la que se va a jugar un partido. Todo juego de fútbol, pues hay dos equipos. Pero la cancha resulta que está inclinada así, a 45 grados, entonces para un equipo pues, le toca de bajadita meter gol, pero al otro le toca de subidita meter gol. ¿Qué sería inequitativo? ¿Quién tendría una ventaja injusta y tendría más probabilidades de meter gol? Pues el que va de bajadita. Entonces hay que nivelar la cancha de juego para que compitamos bajo unas reglas justas para ambos, y no con canchitas inclinadas que benefician a unos y perjudican a otros. Pero también hay una serie de reglas que el Instituto dicta y está actualizando constantemente, técnicas, porque aún, o precisamente cuando ya hay un mercado con muchos jugadores, hay un riesgo de que cuando usan esos jugadores el espectro, se causan interferencias. Si yo invado tu canal, si yo tengo un servicio autorizado de tecnología móvil, pero el instituto me dio unas reglas de con qué potencia puedo emitir esas señales o en qué área de cobertura, y yo no las obedezco, pues lo más probable es que interfiera los servicios de otros, y eso sería muy dañino y muy peligroso para los usuarios y para la seguridad de los servicios y las redes. Entonces, esas reglas técnicas permiten que no haya interferencia entre usuarios del espectro, que las redes sean seguras, que todos los datos y contenidos que mandamos por las redes estén protegidos, que nadie los vulnere, los hackee, y que la información que todos mandamos por las redes se respete la privacidad de esas comunicaciones y la inviolabilidad de las mismas. Todo eso requiere de protocolos, de estándares técnicos o normas oficiales que en forma de disposiciones técnicas el instituto emite para evitar estos problemas
técnicos, ruido o violabilidad de las comunicaciones. De modo que no solo nos interesa la competencia económica para que el mercado actúe eficientemente, sino que sí es necesario poner unas reglas como existirían en el tráfico aéreo. Es necesario que haya una torre de control que se asegure que dos aeronaves no vayan a chocar, igual que los servicios de radiocomunicación. Así que para la industria es fundamental que haya un árbitro o referee que se asegure de que todos coexistan armónicamente, que si bien compitan, y es importante que compitan, pero no choquen entre sí. O por el contrario, hay casos muy graves para los consumidores en que si bien el operador ABC deberían de competir y tratar de ofrecer uno mejor precio y el otro mejor calidad, se ponen de acuerdo y dicen, mira, no nos peleemos por los clientes, mejor nos ponemos de acuerdo y fijamos una tarifa igual. Y así, pues nos repartimos las ganancias. Y en vez de que yo ofrezca un peso y tú 50 centavos, 75 y nos estemos peleando por los clientes, ¿por qué no fijamos los precios todos en 95 centavos? Y pues ni modo, los consumidores tendrán que pagarlos, que se aguanten y así nosotros elevamos nuestras ganancias. Y ya dejamos de competir. Bueno, eso sería nefasto para el consumidor. Eso se llama una colusión y está sancionado como práctica monopólica absoluta. Porque si precisamente de lo que se trata en un mercado que haya distintas opciones independientes que compitan entre sí, competir ¿cómo? Bueno, ofreciendo mejores servicios, mejores precios, o más diversidad de ella. Si se coluden y se cartelizan y se ponen de acuerdo, pues estarían anulando los efectos de la competencia. Eso no lo puede permitir el instituto y como autoridad de competencia investiga si en los diversos mercados que regulamos no hay este tipo de colusiones que anulan los beneficios de la pluralidad de agentes oferentes. Tenemos una pregunta que quisiera escuchar. Así es, comisionada, tenemos dos. La primera de Hugo Isaac. Dice, en virtud del avance que tienen los contenidos y servicios por Internet, ¿se tiene considerada alguna regulación particular sobre los servicios ofrecidos por este medio, como son IPTV o OCP? Y la segunda, que es de Leonel Vargas, ¿qué es lo que va a pasar con el reglamento del servicio de TV y audio restringidos, dado que dicho reglamento contraviene muchas disposiciones establecidas en la Ley de las Telecomunicaciones y Radiodifusión? Muy importantes preguntas, trataré de brevemente responderles. En efecto, Hugo, estamos viendo un desarrollo y evolución tecnológicos que han permitido innovar en la forma en que se distribuyen los contenidos a través de la existencia de nuevas plataformas que usando la red de redes, Internet, permiten al usuario acceder a contenidos de música, contenidos audiovisuales, desde distintos dispositivos fijos o móviles. Hay televisiones inteligentes, hay computadoras, hay dispositivos móviles que nos permiten acceder a la hora que queramos, en el lugar que queramos, siempre y cuando haya banda ancha disponible de velocidades, a estos contenidos, lo cual ha creado, también hay que decirlo, nuevos hábitos y preferencias de los usuarios. Si estábamos acostumbrados a tener una barra programática lineal en la que previamente tú sabes qué programa se va a transmitir, a qué hora y en qué canal, y que tiene la ventaja que también nos transmite eventos y programas en vivo, programas deportivos, noticiosos, con información importantísima local, que también uno quiere saber las noticias, eventos y climas de tu localidad. Pero
también hay otras personas que quieren ver películas, series de televisión pregrabadas a cualquier hora y quizá en cualquier plataforma, en la computadora o los dispositivos móviles, que también son computadoras porque son digitales y porque tienen acceso a Internet. Y ello amplía las opciones al usuario y le permite poder verlos a la hora y lugar que ese usuario quiera. Esto nos lleva a gradualmente ir viendo cómo se están comportando los usuarios, qué tanto ven la televisión abierta, qué tanto ven la televisión de paga, que con una red propia distribuye esos contenidos a través de ya sea una red satelital o una red coaxial, o qué tantas horas al día las audiencias están accediendo a contenidos en plataformas no lineales, tradicionales, de contenidos o catálogos de películas y series que están disponibles en una plataforma y que a través sea del pago de una suscripción mensual o del pago de un contenido en específico, pueden acceder a ellos. La ley actual de telecomunicaciones y radiodifusión del 2014, o sea, bastante reciente, no previó expresamente estas nuevas plataformas. Si bien ya existían hace 3 años, eran incipientes y no tienen todavía en México el nivel de audiencias que sí tiene un sistema tradicional de televisión abierta o de televisión de pago. Ha ido creciendo e irá creciendo en la medida que el acceso a la banda ancha con velocidades adecuadas lo permite. Pero todavía los programas con un horario, con noticieros y eventos relevantes a la localidad tienen una preferencia altísima que los coloca como contenidos preferentes, de modo que los otros, si bien cada vez hay más contenidos, principalmente extranjeros, películas, series, documentales, de todos géneros, estos todavía son complementarios a los contenidos que podemos encontrar en la televisión abierta y de pago. Ahora, IPTV es otra cosa. IPTV sí es una forma de distribuir contenidos usando el protocolo de Internet, pero a través de una red cuya gestión y su calidad está controlada por el concesionario. Cuando tú accedes a un contenido en línea, si la calidad del audio y del video es buena o mala, depende en buena medida del tipo de banda ancha que tienes contratado, y nadie se hace responsable por la calidad. Cuando en cambio recibes un contenido de televisión de paga, en el cual tienes un contrato, un suscriptor y un proveedor que tiene su propia red, allí ese concesionario puede controlar mejor el nivel de calidad que te brinda, sea IPTV o con otra tecnología. Será importante que si hay reglas de competencia o de contenidos o de protección de audiencias, estas sean protegidas en cualquiera de las plataformas. Sí, está en análisis. Ahora, las plataformas tienen una serie de herramientas que permiten al usuario bloquear esos contenidos si no son apropiados, por ejemplo, para las audiencias infantiles, los clasifican y no hacen uso de un recurso escaso como es el espectro, que sí lo hace la televisión y el radio, o bien la televisión de paga satelital. Y entonces, dependiendo qué es lo que quieres tutelar, de ello dependerá si esas reglas cubrirán a todas las plataformas o solo a algunas, que hay que tener mucho cuidado. Si la preocupación es la competencia, si la preocupación es el uso eficiente del espectro, o si la preocupación es la tutela de los derechos humanos de las audiencias al acceso a la información
en cuyo caso, pues sí deberían de protegerse las audiencias en todas las plataformas. El legislador no lo previó así, y ahora, mientras hablamos, de hecho, recientemente, y solo en Cámara de Origen, en Cámara de Diputados, están aprobando una reforma a la Ley de Telecomunicaciones que está cambiando de este modelo que yo hablé, que está en la Constitución del Estado como garante de los derechos de las audiencias, encargado de garantizar una tutela efectiva. El Congreso de la Unión está pensando en dejar eso de lado y adoptar un mecanismo de autorregulación pura, en que los concesionarios decidirán qué código de ética se dan, qué defensor de las audiencias nombran, si siguen o no sus recomendaciones, cómo respetarán los derechos de las audiencias, y la reforma, ya aprobada en diputados, pretende eliminar las facultades de este órgano para dictar regulación que garantice el efectivo respeto y ejercicio de estos derechos, como la Constitución lo señala. Entonces, si eso es así, y eso aunado a que la ley no previó expresamente, por lo menos, quizá podríamos deducirlo, que tenemos facultades bajo el 28 constitucional, pero cuando dictó toda la serie de normas en la ley aplicables a radiodifusión y a televisión restringida, pero televisión restringida, entendiendo por esta, redes de cable o vía satélite, que cuentan con unos suscriptores que mediante un contrato pagan periódicamente por recibir estas señales que llegan, señales de una red que llega a los hogares, pues entonces el legislador no dio estas plataformas. Ahora, la Suprema Corte de Justicia ya ha dicho que en todo lo no previsto por la Ley de Telecomunicaciones, si el instituto necesita regular alguna actividad o sujeto para lograr ese fin del que hablamos al principio, desarrollo eficiente de los sectores, unas redes y servicios que realmente cumplan su cometido, pero no se previó en ley, pues entonces esa facultad constitucional regulatoria la tiene el instituto para emitir regulaciones que permitan un equilibrio, una competencia efectiva y una tutela efectiva de los derechos de acceso a la información. Perdón, la segunda pregunta, si me la pueden repetir. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar con el reglamento del servicio de televisión y audio restringidos, dado a que dicho reglamento tiene muchas decisiones establecidas en la Ley de Telecomunicaciones y Televisión? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante que en términos generales la responde el decreto de reforma constitucional, pero también los artículos transitorios de la ley, cuando establecen que todas las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan a lo dispuesto por la Constitución y por la Ley de 2014, pues no deberán aplicarse, que si son contrarias a estas nuevas leyes, pues no deben de seguir aplicándose. Formalmente hablando, el instituto no puede abrogar un reglamento que expidió el titular del Ejecutivo. En efecto, este reglamento de televisión y audio restringido lo expidió en el año 2000 el presidente de la República, y solo el presidente de la República puede formalmente abrogar. Sin embargo, puesto que en efecto muchas de sus disposiciones son contrarias no solo a la ley, sino a los objetivos constitucionales de competencia. Por ejemplo, limita la facultad de los concesionarios de televisión de paga por expandirse al amparo de su título de concesión en zonas geográficas que no son adyacentes a las que se les a la cobertura geográfica que se les autorizó en el título. Eso es contrario a la competencia. También obliga
que tengan una regulación tarifaria, que den la misma tarifa que la población A, B y C. Eso es contrario al principio de libertad tarifaria. Realmente es un reglamento que desde su creación fue contrario a la competencia, pero hoy, a la luz del 28 constitucional y del 6º constitucional y de las actuales leyes emitidas por el Congreso hace 3 o 4 años, este reglamento no lo al instituto en aquellos artículos que considera son contrarios a la ley. Como ustedes saben, las disposiciones reglamentarias y administrativas siempre están subordinadas a las disposiciones legales, puesto que por jerarquía una disposición de ley pues es superior y tiene que estar subordinada las disposiciones de menor jerarquía. Bueno, tenemos ya poco tiempo, llevamos ya hora y 15 minutos y es importante que avancemos, que insistamos en los beneficios de contar con un regulador autónomo, especializado, técnico, profesional, imparcial y ajeno a intereses políticos y privados, para no solo lograr este mercado de competencia, sino también para poder hacer efectivos derechos de los usuarios, darles opciones, darles información, garantizar la seguridad de sus comunicaciones a través de la asignación de recursos, numeración, espectro, etcétera, es muy importante. Pero también es importante que los usuarios conozcan sus derechos. Los invito a todos que para tomar mejores decisiones de compra de servicios y comparar precios y calidades, consulten las diversas herramientas que el Instituto ofrece a los usuarios en sus diversas páginas pro usuario. Allí están la Carta de Derechos Mínimos de los usuarios de telecomunicaciones. Hay también herramientas para comparar tarifas y una serie de herramientas también para qué dispositivos móviles, por ejemplo, están disponibles en el mercado mexicano para personas con discapacidad, dispositivos que tienen funcionalidades de accesibilidad para diferentes tipos de discapacidades. También hay herramientas para presentar ante el instituto en forma digital quejas y reclamaciones de los usuarios a los operadores y que el instituto hace llegar de inmediato a Procuraduría y a los operadores mismos. ¿Por qué es también importante para la industria? Bueno, lo he dicho ya de distintas formas, porque el instituto les otorga las concesiones para prestar los servicios, les asigna espectro para que puedan en forma eficiente dar los nuevos servicios de las tecnologías digitales, para obligarlos y saber bajo qué reglas están obligadas las redes a estar todas interconectadas, de modo que tú puedas enviar voz, datos o cualquier mensaje, no solo a los usuarios de la red que tú contrataste, sino también a los usuarios de otras redes en todo el país e incluso en el extranjero. Promover y vigilar esa competencia efectiva y esa cancha pareja es muy importante también. Y sancionar a quienes están prestando estos servicios sin una concesión o usando el espectro ilícitamente sin contar con concesión es también tarea y misión del instituto. Hay también una obligación que hemos cumplido cabalmente desde el inicio de las funciones del instituto, que es identificar si hay ciertos agentes económicos que por su enorme poder en el mercado hacían difícil que hubiera competencia efectiva. Y la verdad es que sí los hay. Hay un agente económico preponderante en radiodifusión,
y otro en el sector telecomunicaciones, que por sus niveles de audiencias o de número de suscriptores, por los enormes recursos que tienen, el tamaño de su infraestructura, que no es eficiente duplicar, tuvieron que ser sujetos a una regulación asimétrica para precisamente nivelar esa cancha que está desnivelada. Y para lograrlo, a ti que estás abajito, muy cómodo, con una enorme cantidad de usuarios y audiencias, con más del 50%, y que además tienes acceso a una serie de recursos que otros no tienen, pues te pongo unas reglas más estrictas para lograr esa nivelación. Y eso es lo que está en las medidas de preponderancia. Reglas asimétricas que solo los agentes económicos preponderantes, Grupo América Móvil, Grupo Televisa, tienen para poder eliminar barreras y que otros competidores que tengan acceso a sus algunos elementos de la infraestructura de estos agentes puedan competir con ellos y brindar al público opciones de servicios. Comisionada, leo los resultados del sondeo rápido. La pregunta fue, ¿cuáles empresas se han declarado como agentes económicos preponderantes en telecomunicaciones y radiodifusión? El 2% votó por Grupo Radio Fórmula en radiodifusión y Telefónica en Telecom. El 9% Grupo Televisa en radiodifusión y Telefónica en Telecom. El 84% Grupo Televisa en radiodifusión y América Móvil en Telecom. El 3% Grupo Imagen en radiodifusión y América Móvil en Telecom. Muchas gracias, pues muy interesantes. Sí, los interesados en estas cuestiones de agentes económicos y de grupos de interés económico, que un grupo de interés puede estar conformado por distintos nombres, distintas sociedades mercantiles, fideicomisos, en fin, es un grupo que no importa qué número de empresas filiales o no tenga, todos esos integrantes del grupo están coordinados porque tienen el mismo interés económico. O sea, no actúan entre ellos como competidores, sino pues, como miembros de una familia que tienen los mismos intereses e incentivos económicos. Entonces, si se llame, por ejemplo, Telmex o Telcel o una serie de empresas de ese grupo, pues todas actúan hacia un mismo fin coordinado y entonces a quienes se les impusieron las regulaciones de preponderancia fue a todos los integrantes de ese grupo que actúa alineado por un mismo fin e incentivo económico. Y en efecto, Móvil, el Grupo América Móvil, que está conformado por muchas empresas de ese grupo, controladas todas por un mismo grupo, y en el ámbito de la radiodifusión, el grupo de empresas del Grupo Televisa, pero solo respecto del servicio de televisión radiodifundida y con medidas no solo sobre este servicio de televisión, sino también respecto de la publicidad que vende a los anunciantes y los contenidos audiovisuales que produce, empaqueta y distribuye ese grupo. Bueno, tenemos que irnos acercando hacia el fin de esta interesante, espero que lo sea para ustedes, sesión que nos permite ordenar y condensar las funciones, facultades y importancia del IFT. Hemos dicho ya por qué es importante como un regulador
que controla el tráfico. Si convergen varios automóviles, como en esta lámina, y no hay reglas claras, pues claro que va a haber una colisión. Si no saben cada uno cuándo puede avanzar o cuándo debe detenerse. O si sabiéndolo no lo cumplen, pues va a haber inexorablemente una colisión. Y eso, usando esa analogía, es lo que quiere evitar el instituto. Choques que perjudican en última instancia a los usuarios y que lastiman el proceso de libre competencia y concurrencia. Por eso es importante que la regulación sea eficaz, efectiva, oportuna, y que esté supervisado su cumplimiento, para que si hay un incumplimiento, todos quieren cruzar la calle al mismo tiempo, pues haya las sanciones para disuadir las conductas ilícitas. Pero también es importante señalar que no solo es una función de los regulados, también tiene, y lo dice la Constitución, el Instituto una misión de garantizar que los usuarios y las audiencias puedan ejercer efectivamente sus derechos. O sea, el mercado es importante, que las empresas sean productivas y rentables y tengan ganancias en un régimen de mercado es importante, pero ello nunca debe de entenderse como que el mercado puede transgredir los derechos humanos de los particulares. Y ustedes miran, ¿qué derechos? Bueno, es que hay una multiplicidad de derechos. Hay libertad de expresión de los medios, por ejemplo, pero también hay una libertad de expresión para los individuos y hay un derecho a acceder a información veraz y oportuna, dice la Constitución. Y entonces tenemos que ver cómo coexisten armónicamente estos distintos derechos que reconoce la Constitución. No, pues, ni el mercado está por encima de ellos, ni los ciudadanos tienen que impedir o anular los derechos de las personas a competir en un mercado y a ejercer una industria o comercio. Pero hay formas de asegurarse que esos derechos puedan convivir y que desde luego por encima estén los derechos que la Constitución y los tratados internacionales consideran como derechos fundamentales. Cuando esto sucede, cuando hay un mercado eficiente, cuando hay múltiples opciones, servicios que lleguen a todos, no solo a las grandes ciudades y a las personas con altos niveles de ingreso, cuando en el medio rural y en el urbano, y cuando las comunidades indígenas y pueblos indígenas tienen todos acceso a medios, a servicios, o pueden tener sus propios medios, como la Constitución les reconoce a los pueblos indígenas, el poder ser concesionarios de radio, de televisión y de redes de telecomunicaciones para dar servicios en su idioma, con su cultura y bajo sus reglas a los propios pueblos indígenas. Y cuando en los medios públicos de radio y televisión, por ejemplo, canales de televisión como Canal 11, los canales de los estados, pueden tener acceso a canales de televisión para transmitir visiones plurales, diversas, para fomentar la difusión de la cultura, de la educación, de una serie de valores que vienen en nuestras leyes. Si esos canales conviven con canales comerciales que se sustentan de publicidad, dando contenidos diversos, de entretenimiento, de eventos deportivos, de noticias, en fin, pues todo ello abona a que haya un mayor acceso a la información. Y cuantas más cadenas de televisión, cadenas de radio, comerciales públicas o sociales existan, pues más
podremos acceder a distintos puntos de vista, a distintas culturas, lenguas, muchas lenguas nacionales en México, no solo el español. Y todas tienen derecho a ser escuchadas y transmitidas por los medios de información públicos. Esto es importante. El mercado, los derechos humanos, la diversidad y pluralidad en los medios de información y el que estén interconectados estas redes. Cuando el mercado, por cuestiones de rentabilidad económica, no tiene interés en dar servicios a una determinada población, porque está muy alejada, porque hay muy poquitos habitantes, porque estos habitantes bajos ingresos no tienen la posibilidad de tener una computadora o un dispositivo móvil para acceder a la banda ancha. Entonces, el Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de otras dependencias del Ejecutivo Federal, tiene la obligación de diseñar e implementar una política pública de servicio universal. Y eso, en respuesta a una de las primeras preguntas, es una de las grandes tareas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Diseñar e implementar programas de cobertura, de conectividad, para que sean los servicios de Internet, de banda ancha, de telefonía y de televisión lleguen a toda la población mexicana, esté donde esté. No podemos obligar a que una empresa particular llegue a esas comunidades, además a las ciudades rentables. Es un gran debate. Y los concesionarios, a cambio de dar los servicios donde les parece rentables, deberían también llegar a poblaciones rurales de menores ingresos. Bueno, eso se puede lograr a través de distintas herramientas. El diseño de una política pública de inclusión digital universal compete a las SCT, quien en coordinación con el instituto habrá de desarrollar programas de cobertura social para lograr esta inclusión digital y que no muchos mexicanos, que por ejemplo hoy casi 50 millones de mexicanos no tienen acceso a la banda ancha fija o móvil por distintas razones, no podemos dejar de educación, salud, información, democracia, banca, consumo se va a llevar a cabo a través de estas redes digitales. Tenemos que asegurar que todos tengan acceso a ellas. Y este diseño de política pública de inclusión debe realizarlo la SCT en coordinación con el instituto, que también tiene que pensar qué mecanismos de incentivos y regulatorios tiene para lograr que el mercado se expanda a la base de pirámide y ver si a través de concesionarios de uso social, público o comercial se puede también conectar a estas poblaciones que hoy día no lo están. Todo esto incide en una sociedad incluyente, desarrollada, con acceso a información y a servicios que constituyen otros derechos humanos, como el servicio de educación o de salud, y que podrían ser prestados cada vez más a través de estos medios. Hoy justamente tengo esta oportunidad de comunicarles a ustedes, y ustedes de escucharme, todos estos conceptos que los informan. ¿Y cómo? A través de una aula virtual, a través del uso de las tecnologías de la información, que sin necesidad de desplazarse, ustedes pueden acceder a esta información. Y creemos que cada vez más la educación, la salud y tantos otros servicios podrán llegar a todos los mexicanos
sí tenemos las políticas públicas y las políticas promotoras de la inversión de las tecnologías de la información. Y escucho otra pregunta más que hay. Sí, otra pregunta mencionada. Dicen, ¿el IFT podrá llevar a cabo alguna política a efecto de que los concesionarios de redes públicas puedan transitar a concesiones únicas? ¿Y existe algún área dentro del instituto que ayude de alguna manera a personas que desean ser concesionarios? Con mucho gusto y celebro que haya por el público, por ser titulares de una concesión. Ya no es algo inalcanzable. Anteriormente podrías tardarte años en obtener una concesión, pero hoy día, bajo la actual legislación y con los lineamientos para la obtención de concesiones, sean comerciales, públicas o sociales, que el instituto emitió, es posible y no tan difícil. Y claro, si se tiene un programa y recursos para invertir en la provisión de estos servicios, es factible obtener una concesión de este tipo. Pueden acercarse a la unidad de concesiones y servicios, cuyo titular es el licenciado Rafael Eslava. Pueden consultar cómo obtener una concesión en nuestro sitio ift.org.mx, que vienen todas las normas, formatos y pasos a seguir en la obtención de una concesión. Y claro, supone una inversión, un programa. Algunos de esos servicios, ya lo había dicho yo, requerirá la instalación de una red, pero también es posible prestar servicios, comercializar servicios usando la red de un tercero, en cuyo caso no requieren de una concesión, sino de una autorización para comercializar servicios de telecomunicaciones, y si tienen acceso a la capacidad del espectro sin tener que obtener para ustedes mismos ese espectro, o a través de ciertas bandas de espectro que son de uso libre. La banda nada menos 2.4, que es la banda que usa Wi-Fi, es una banda de uso libre, que no requiere de concesión y gracias a la cual muchos pequeños emprendedores están proporcionando servicios de acceso a Internet. Sí requieren de una concesión, pero su forma de proporcionar este servicio de acceso a Internet es usando esta banda de uso libre que no requiere de licitación ni de asignación. Y entonces cada vez más hemos otorgado concesiones únicas para prestar cualesquiera a través de estas bandas Wi-Fi que permiten distribuir en áreas locales de un cierto alcance en términos de kilómetros y dar a pequeños nichos o poblaciones estos servicios de acceso a Internet. En cuanto a la concesión única, no solo es posible que si tienes una multiplicidad de títulos, porque antes un concesionario podría tener cientos de títulos, uno para cada localidad o para cada servicio, tú puedes, a través de un trámite que está totalmente formateado y regulado, migrar todas esas concesiones, unificarlos y migrar a una concesión única que te permita la prestación de servicios a nivel nacional y cualquier tipo de servicios, siempre que no requieran del espectro. Si requieren de espectro que se licita, pues tendrás que tener una concesión de bandas a través de una licitación, si es para uso comercial. Entonces, acérquense al instituto, vean los distintos requisitos que se necesita cumplir para distintos tipos, no son los mismos, de concesiones. Hay comerciales, las hay concesiones para uso público, que tienen las entidades y organismos estatales, o concesiones de uso comunitario, de uso indígena, para
servir a sus comunidades. Todo esto está en una página muy, muy rica, que es la página del instituto, y en donde dice industria, pueden acceder a informarse del procedimiento para obtener esta concesión única o distintas modalidades para la prestación de los servicios. Hemos en estos años, ya lo he dicho, abierto la puerta a que nuevos radiodifusores den servicios de televisión, que nuevos radiodifusores también del servicio de radio en AM y FM puedan brindar este servicio. Hemos llevado a cabo licitaciones del espectro para aumentar la competencia, para incrementar el número de voces que informan mediante la radio y la televisión a nuestras audiencias nacionales. Y eso es en beneficio tanto del sector, que puede encontrar una forma de una actividad lucrativa, si es una radio o televisión comercial. Eso incrementa la competencia y tal vez para los anunciantes que quisieran anunciar sus productos y servicios en radio y en televisión, pues puedan hacerlo a menores precios, que cuando eran muy poquitos los canales y los concesionarios que podían vender los servicios publicitarios. Esto es en beneficio de una serie de sectores, no solamente de radiodifusión, también en beneficio de toda la economía. Creo que hemos hablado de todas las herramientas también para el usuario que tiene a través de la página del instituto. Soy usuario, hay el comparador de tarifas de telefonía móvil, de televisión de paga, compara planes, velocidades, tarifas, minutos incluidos, etcétera. El catálogo de dispositivos móviles accesibles. Puedes también a través del sistema Soy Usuario capturar tu inconformidad, darle seguimiento, quién está atendiendo tu inconformidad. También los concesionarios están obligados a ser accesibles para las personas con discapacidad, no solo sus servicios, páginas web. Hoy día, ustedes saben, muchos de estos servicios se comercializan a través de los sitios de internet que tienen los proveedores de internet, de televisión de paga o de banda ancha. Y esas páginas tienen que tener una serie de estándares que las hacen accesibles a las personas con una discapacidad visual o auditiva. También los centros de atención de los concesionarios tienen que tener facilidades para hacer accesibles sus instalaciones a los usuarios con discapacidad y que puedan ingresar y ser atendidos, orientados e informados de modo tal que, dependiendo del tipo de discapacidad que tengan, eso no los ni anule los derechos que tienen como usuarios de telecomunicaciones. Así que pueden ellos, a través de los lineamientos que dictamos, recibir y solicitar y recibir la asesoría de los concesionarios, sea telefónica, sea presencial, sea en las páginas web de los concesionarios. Con todo lo anteriormente explicado, y más todo lo que ustedes podrán seguir informándose a través de todos los recursos informativos del IFT y sus micrositios, creo que pueden ustedes apreciar la importancia de que un órgano constitucional autónomo especializado en cuestiones técnicas, económicas y de derechos humanos sea el encargado de tutelar el eficiente desarrollo del sector telecomunicaciones, el eficiente desarrollo de los mercados
y la tutela de los derechos de acceso a la información y de la libertad de expresión que a través de los servicios públicos de radio, televisión y telecomunicaciones se hacen posibles. Hay otras formas de ejercer la libertad de expresión a través, por ejemplo, de los medios escritos, de la prensa, pero al instituto solo le competen estos servicios públicos electrónicos, que son herramientas para hacer efectivo el acceso a la información plural, veraz, de calidad y bajo un régimen de competencia. ¿Por qué debe ser autónomo? Porque sus criterios siempre deben ser técnicos y visionarios de largo plazo para lograr que haya una continuidad en las políticas de competencia y que a través de todas estas herramientas que ya he descrito, los usuarios cada vez tengan un mayor bienestar, mayores opciones y que los jugadores en este mercado también puedan prosperar cuando con inversión, innovación, mejores precios y mejor calidad se gana la confianza de su clientela. De modo que es importante también que ellos tengan el retorno a sus inversiones esperado cuando otorgan buenos servicios y cuando cumplan las reglas del juego y no tratan con trampas de meter una zancadilla a sus competidores para desplazarlos, lo cual dañaría el proceso de competencia y dañaría en última instancia a los consumidores. Todas estas tareas tan técnicas, especializadas, que requieren análisis económicos del derecho, análisis técnicos y conocimientos de jurídicos, desde luego, sí requieren, y la Corte así lo ha señalado, de la existencia de un órgano autónomo que no dependa de ninguno de los tres poderes federales, ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual no quiere decir que no da cuenta. Sus actos son revisables por el Poder Judicial y también anualmente tenemos que trimestralmente tenemos que rendir cuentas y presentar informes de toda nuestra actuación, tanto al público, al que le debemos la rendición de cuentas, porque finalmente estamos ejerciendo recursos públicos, y también enviamos todos estos informes de actuación y de ejercicio presupuestal al Senado de la República. Así que hay controles de nuestra actuación. Tenemos además una amplísima, y está comprobado, nivel de actuación transparente, imparcial, profesional, objetiva. No podemos tener un pacto indiscriminado con nuestros regulados. Tenemos que guardar distancia respecto de los intereses privados que regulamos y de los intereses políticos que actúan bajo dinámicas distintas de las que debe actuar el instituto en pro de la competencia y del bienestar social dentro del ámbito de las telecomunicaciones y la radiodifusión. El que actuemos bajo relaciones de coordinación con otros poderes, con dependencias del Ejecutivo o con el Poder Legislativo en pleno respeto de su soberanía, es importante que esas relaciones sean eso, de coordinación y nunca de subordinación respecto de otros poderes. Nuestras facultades devienen de la Constitución y se desarrollan también en las leyes secundarias. Estamos sujetos al principio de legalidad y a subordinar nuestros actos a la obediencia de las leyes, pero si las leyes no prevén una situación que debemos regular en beneficio del interés público,
habremos de regular que la ley no haya previsto. ¿Y cómo va la ley a prever todos los supuestos, servicios, innovaciones, aplicaciones que con motivo del desarrollo tecnológico se dan día a día? ¿Cómo legislar todas las modalidades de este mundo digital, del Internet de las cosas, de la comunicación entre dispositivos, de ciudades inteligentes? Sería imposible encomendar al legislador que estuviera incluyendo en normas que quizá en 6 meses ya serían obsoletas, una actividad altamente dinámica como es la tecnología de la información. Y por eso es importante que se respete lo que el constituyente dio al instituto, la facultad regulatoria dentro de un marco de legalidad y siempre restringida a lograr los objetivos y propósitos que están en el artículo 28 constitucional, o sea, el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, la regulación para promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de servicios públicos, así como el acceso a la infraestructura y los insumos esenciales que, como ya expliqué, son fundamentales para poder competir. Y para terminar, dice la Constitución, todo ello el Instituto para garantizar lo establecido en los artículos 6 y 7 constitucionales que hablan del derecho al acceso a la información y de la libertad de expresión de individuos y personas en este país. Gracias a la audiencia por su atención, su tiempo, y al Instituto por abrir este espacio y herramienta de información. Nos vemos para la próxima.